3. Al final, los promotores rescatados 68 sobrevivientes en mediodía. Pensando en el hecho de que la infantería de la Fuerza de Autodefensa era una gran fuerza que tenía más de 7.000 personas en ella, esto era solo una centésima parte de ellos, que era un número deprimentemente baja. Los heridos fueron llevados de inmediato al equipo médico. Los que estaban llorando y había perdido su voluntad de luchar por temor a Gastrea se consideraron incapaces de resistir más de batalla, y se les dio un tratamiento similar. Actualmente que estaban escuchando lo que había sucedido a partir de los supervivientes, pero rentaron no escuchar nada de su lugar inferior en el tótem, por lo que solo podían imaginar lo que estaban diciendo. Después de un rato, la lluvia negro se detuvo, y cuando se hizo de noche, que utiliza eso como una oportunidad para finalizar la búsqueda. Siguieron intentándolo hasta el final, por lo que a pesar de que ellos no tienen ninguna prueba, eran capaces de sentir bastante seguros de que habían recogido todos los supervivientes. Volvieron, completamente agotado, a una ciudad cercana a la llanura. Las poblaciones de los distritos exteriores habían sido abandonados por 10 años y se crece salvaje, plagada de árboles y césped, con plantas en ciernes de los techos. Las plantas habían crecido más grande debido al virus Gastrea, y algunos fueron tragándose todo. Casas con sus raíces masivas. Tokio Area, Distrito 40, el distrito de afuera, donde Rentaro y los otros luchaban, tenía mesetas y laderas escarpadas que se extienden lejos en la zona, por lo que algunas personas vivían allí. Como tal, hay pocas posibilidades de llegar a través de cajas registradoras niños o personas que viven ilegalmente en las ruinas, por lo que las tropas oficiales civiles, que habían perdido su base para el ataque Gastrea, requisado estos edificios. Fundamentalmente, los edificios en los distritos periféricos fueron expuestos al notable envejecimiento de la gente del momento dejaron de vivir en ellos y calentamiento de los mismos, al pasar por las diferencias de temperatura y expandieron y contrajeron una y otra vez. El gobierno no ha recomendado que viven en los edificios exteriores del distrito que podrían colapsar en cualquier momento, pero todo el mundo estaba cansado de exponer su piel a la lluvia negro que había estado cayendo desde la mañana, así que no había objeciones. Había muchos edificios diferentes de distintos tamaños en la ciudad, pero solo alrededor de una décima parte tenía las instalaciones mínimas para proteger de la lluvia y mantenerlos calientes. Asomándose a través de una ventana de tienda de conveniencia cuyo cristal se había roto en pedazos, Rentaro era muy sorprendido al ver una cabra que se había vuelto loco tendido entre los estantes de productos. El parque se detuvo por el camino de vuelta tenía un triciclo abandonado y un balón de fútbol aplanado está soplados tristemente por el viento. Las letras en un cartel en descomposición con óxido rojo por lo que es más grueso solo podía ser la mitad de leer desde las manchas y escamación. Incluso en el día que comenzó a ser evacuado como una zona de peligro Gastrea, los residentes deben haber pensando que pudieran volver en 2 o 3 días. La ciudad entera todavía parecía como si el tiempo se había detenido en ese día hace 10 años, con rastros de vida de los residentes por encima de todo. Rentaro se dirigía hacia una determinada escuela secundaria profunda dentro de la ciudad. Tenue luz filtrada desde el gimnasio que estaba conectado a la misma. Si no recordaba mal, era allí donde Kisara y los demás estaban trabajando. Pensando en eso, él tímidamente abrió la puerta de salida de emergencia con un fuerte crujido. Cuando lo hizo, el ruido que había sido absorbida por las paredes se precipitó sobre él. Se oyó el ruido de la gente que gimen y sollozan mezclado con otros gritos ininteligibles, con el sonido de las zapatillas que se ejecutan en la parte superior de todo eso, dentro del edificio, que era como un hospital de campaña. Funcionarios civiles heridos y tropas de autofuerza de defensa yacían en camas y futans, y cuando no fueran suficientes, el junco y pajasteras, entre ellos, los médicos y enfermeras voluntarios de bata blanca a toda prisa hacia atrás y adelante. Era tan fuerte que uno tenía que gritar para ser escuchado por la persona junto a él o ella, y el olor de la medicina flotando a través de la edificio era tan fuerte que hizo doler la cabeza de Rentaro, porque no tenían electricidad, no eran linternas y velas por todo el lugar, con luz eléctrica atadas en la parte superior de los generadores utilizados en lugar de las luces normales, así que el lugar estaba iluminado, y había un extraño estado de ánimo en el aire que era difícil de explicar. Oh, Rentaro, Rentaro, Rentaro. Una voz especialmente fuerte llamada Kao, y vio a Enju agitando un brazo por encima de su cabeza mientras corría hacia él. Con un ruido sordo, la cabeza de Enju se precipitó en él y una suave peso descansaba sobre su pecho. Abrazando a Enju a él, se dio cuenta de casquillo de una enfermera de color rosa en la parte superior de su cabeza. Cuando Rentaro señaló con el dedo, Enju levantó la cara como de costumbre y se rió alegremente. ¿No es lindo? Se lo dieron a mí ya que me estaba ayudando. Se dijo que los trabajadores tenían que llevar esto. Ver, dijo Rentaro.
Enju inclina un poco la cabeza. ¿Qué pasa, Rentaro? Nada. Oh, Satomi, que está de vuelta antes de tiempo. Dando la vuelta, vio Kisara la celebración de un lavado con agua caliente en ella. También tenía una gorra de la enfermera en la cabeza, al igual que Enju. Nuestro cambio está por terminar, así que por favor espere un poco. Rentaro miró a su alrededor en el animado ambiente antes de mirar a Kisara. Incluso Enju está aquí. Ella no está haciendo una molestia. Kisara sonrió y sacudió la cabeza. De ningún modo. Enju es una gran ayuda, de la mano de las personas lesionadas apretado y solo estar con ellos. Todo el mundo parece apreciar ella. Por otra parte, solo puedo hacer las tareas al azar, así que estoy seguro de que estoy más en el camino de los médicos y las enfermeras. Enju sacó su pecho con orgullo y lo olió. ¿Lo es? Estoy siendo de ayuda. Rentaro observó a Enju en silencio. ¿Era posible que se estaba recuperando de Enju el incidente doloroso de sus compañeros morir en un bombardeo? Tuvo el impulso de preguntarle directamente, pero teniendo en cuenta la posibilidad de que se estaba agitando el avispero, que no podía hablar sin cuidado. Rentaro ocultó su agitación interior y palmeó a Enju en la cabeza, como si ir a través de sus movimientos habituales, diciendo, sí, buen trabajo, pretendiendo actuar normalmente. No parecía Enju para darse cuenta. Por cierto, Satomi, ¿has conocido con el doctor Sumireya?, preguntó Kisara. ¿Qué? ¿Doc? Doc está aquí, también. En ese momento, Rentaro sintió un peso sobre sus hombros como alguien cubría sus brazos a sus espaldas. Piel fría como un cadáver. ¿Dicha persona puso labios a sus oídos? Buenas noches, Satomi. Es una noche agradable. Saltando lejos rápidamente y dándose la vuelta, vio una cara sonriente brillantes con el disfrute a través de una cortina de cabello que se deja crecer a su antojo. Arrastrando una larga bata blanca de laboratorio, el médico forense, Sumire Muroto, levantó la mano en señal de saludo informal. Yo dijo. Tenía algo de tiempo libre, así que me fui a mi habitación en el sótano. El exterior es agradable a veces, también. La boca de Rentaro abrió la boca con asombro, y él era incapaz de responder durante un tiempo. Doc, ¿qué haces aquí? Hubo una solicitud, por lo que llegó aquí hoy para supervisar a los médicos. ¿No te he dicho antes? Soy un genio, así que no tengo conocimiento de todo. Solo soy un médico forense, ya que coincide con mi afición. En tiempos de emergencia como esta, me llaman en como médico, también. Así que incluso el doctor Muerte salva vidas de la gente de vez en cuando. ¿Qué, quieres que ser sacrificados, Rentaro? Dos estaba bromeando. No se enoje, Doc. En ese momento, una pregunta pasó por la cabeza. Doctor, ¿no se gana un billete de lotería para el refugio, porque estás aquí? No me lo gano. Me dieron la misma. Un funcionario del gobierno llegó a mi laboratorio y dijo que no podía dejar que muera en mente mayor de Japón y me dio un boleto. Yo amablemente arrancado por la mitad y lo tiró entonces y... Allí, sin embargo. Las esquinas de la boca de Sumire levantadas mientras sonreía. ¿Qué? ¿Es extraño? No. Pero si usted va a rasgar por la mitad, por lo menos darle a alguien. ¿Quién iba a darle a? Aún si tiene una sola taza de agua en el desierto, no le hará mucho bien, ¿verdad? A lo sumo, la gente acaba de empezar a matar unos a otros sobre el agua. Es más compasivo a tirar resueltamente el agua sobre el suelo desnudo en este caso. Rentaro pausa. Entonces, ¿qué solución fundamental propondría para la falta de agua? ¿Encontrar un oasis de gigante que puede calmar la sed de todos, o de salir del desierto? Pero al mirar a la situación actual de la evacuación de Tokio y alrededores, no veo cómo podemos encontrar un oasis lo suficientemente grande como para calmar la sed de todos. Vine aquí porque quería apoyar a los idiotas que están llevando a cabo el plan idiota para salir del desierto. Para que sepan, una vez que el gastrea precipitarse en este lugar, usted no será capaz de salir corriendo. Lo entiendo completamente, doctor, pensé que eras una persona más lógica. Sumire volvió a sonreír. Los seres humanos piensan en las cosas de manera lógica y luego pasar a causa de sus emociones. Yo soy el mismo. Mantenerse en movimiento, Rentaro. Si se detiene, la muerte se pondrá al día con usted, tienes razón. Gracias, Doc. Rentaro se acordó de algo y le preguntó por Enju detrás de él en voz baja. Doc, ¿se enteró de Enju? Los ojos de Sumire se estrecharon, y su expresión se puso muy serio por un instante. Sí, lo hice.
Sus compañeros murieron a causa de todo lo que alborotó, ¿verdad? Fue muy desafortunado. Doctor, ¿cómo Enju mirará a los ojos profesionales? No se preocupe, es probable que ya bien. ¿Qué? La boca de Rentaro se abrió, sorprendió sin habla. Enju tiene una fuerza más mental que creemos que tiene. ¿R realmente? Eres un chico muy sospechoso, ¿verdad? Bueno, podría ser que con el peligro inmediato de la gastrea, ella acaba de no pensar en el incidente de bombardeo. Por si acaso, no dicen nada a ella que podría hacer a recordar el incidente, su fuerza de repente lo dejó en relieve. Todo era solo su innecesario preocuparse. Al mismo tiempo, se convirtió en vergüenza por todas las acciones nerviosas que tomó alrededor de Enju. Sumire sintió satisfecho y volvió a mirar a Enju y Kisara, aplaudiendo. Ahora, ustedes dos no es necesario para ayudar a más, así que ir a casa y descansar. ¿Qué vas a hacer, el doctor Sumire?, preguntó con asombro Kisara. Sumire metió ambas manos en los bolsillos de su bata de laboratorio y sonrió. Voy a pasar la noche aquí. Voy a hacer mi propio trabajo. Es mejor de lo que esperas. Es la penumbra perfecta con un ambiente agradable gracias a todas las velas que nos recuerdan a frenar y reflexionar. Además de eso, los gemidos de los pacientes a mi alrededor me hacen sentir como si estuviera en medio de una película de zombies. Gracias a eso, siento que voy a tener algunas pesadillas maravillosas. Después de esperar fuera del gimnasio por un tiempo, Enju Kisara salió fuera. Rentaro acompañó a las niñas, las calles peatonales mojado por la lluvia. Siguiendo el GPS brillantes enviados desde el teléfono celular de Shiouma, se dirigieron hacia el lugar supuestamente asegurado para ellos pasar la noche. Cuando por fin levantó la cara, Rentaro encontró una ruina de pie en medio de un espeso bosque. Se llamaba Siglo X Hotel. ¿Es este el lugar, Rentaro? Enju le preguntó. Sí. Por lo menos, se supone que debe ser, respondió. No me gusta. Es un poco raro, dijo Kisara. Rentaro no pudo evitar estar de acuerdo con la opinión de Kisara. Él levantó la linterna y enfocó sobre la madera sin terminar del edificio. El lugar parecía una casa encantada. Hubo hierba que crece en los edificios, y el lugar parecía que tenía instalaciones deportivas, incluyendo una piscina y pista de tenis. Parecía que estaba tratando de ser un centro de ocio de todo en uno, pero que resultó en un aire que olía a confusión de identidad. Recogiendo un panfleto que había caído en el suelo, se sorprendió al descubrir que uno podría incluso celebrar bodas aquí, hace mucho tiempo. Esta meseta brisa le hará la vida más sofisticado. El sentido estético de esa frase parecía ir más allá de una risa tensa y le dio escalofríos en su lugar. Rentaro y los otros escogidos cuidadosamente su camino a través de la entrada, donde el techo se había derrumbado. Oh, gran hermano. Bienvenido. El uso de un delantal sobre su ropa, Tina tenía una vela en una mano y un plumero en la otra y corría hacia él ruidosamente. Limpie este hotel para que podamos vivir en ella. Rentaro vio que el polvo en el suelo había sido barrida y los vidrios rotos en las ventanas había sido eliminado, por lo que se sentía bastante limpio. Bueno, incluso si usted dice que vamos a vivir en ella, solo estamos pidiendo prestado durante unos días. Aún así, si tenemos que quedarnos aquí de todos modos, ¿no se le hará más feliz si está limpio? Ojos de Tina estaban impecablemente. Tenía el aspecto de un niño que había hecho un escondite secreto. Cuando se les llevó a un comedor de estilo occidental, se encontraron con una calidez inesperada. Hubo una larga mesa con bancos y una chimenea de ladrillo rojo con llamas. Shiouma, Midori, Taamaki y Yuzuki habían preparado una comida y estaban a punto de terminar. Hubo un hacha de cortar leña en el lado, lo que significa que alguien se había dividido aparte las sillas adicionales y los convirtieron en leña. Pensando en ello con sensatez, que no parece tener sentido que tendrían que usar la chimenea en el medio del verano, pero después de las cenizas del monolito cubrían el cielo, la temperatura bajó de repente, y para Rentaro, el calor de la chimenea sentimos justo. Cuando se completaron los preparativos para la comida, no se deben solicitar para sentarse y comer. El cocido apilados en platos y tazones olía dulce, y cuando Rentaro la llevó a la boca vacilante, sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto es bueno. Fue un poco salada, pero probablemente pensó que en una campo de batalla, que era mejor tener alimentos de sabor fuerte. Era difícil creer que estos fueron hechos de raciones enlatadas y paquetes de comida preparada. Ah, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de mí ahora? Fue Tamaki, que sonaba orgullosa mientras se frotaba la nariz. ¿Usted ha hecho esto?, preguntó Rentaro. Yuzuki respondió desafiante, pero triunfante. Mi hermano mayor es el chef en casa.
un pervertido como si ni siquiera podía acercarse a su habilidad. Rentaro se cruzó de brazos. Esto era exactamente lo que se entiende por no se puede juzgar un libro por su cubierta. Se sintió la llamada de la rivalidad revuelo en la idea de otro cocinero. Una vez que se consumió la comida, se llenaron con una satisfacción lánguida. No era que había una gran cantidad de alimentos. De hecho, desde su almacén se había consumido en los combates de ayer, la cantidad de comida que le habían dado no era suficiente para satisfacer las necesidades de todos los funcionarios públicos que habían quedado. Si no habían sido congelados operaciones en la zona de Tokio, que habían haberlas recibido suministros de socorro, pero en este momento, las perspectivas eran tenue. Aún así, la sensación de alivio que sintió que los 8 de ellos habían sobrevivido al campo de batalla y fueron capaces de compartir otra comida juntos pasó por encima de la escasez física de los alimentos y les dio comodidad. Midori y Tina llevaron a cabo de forma inestable de café después de la comida, y después de eso, todos ellos charlaban gratamente. A primera vista, parecía tranquilo, pero Rentaro notó cierta incomodidad mezclado en su conversación. Sí tenía que decir, que se sentía como si estuvieran eligiendo las palabras de tal manera que los puntos críticos de su conversación no se engranan, pero en ese momento, la voz inocente de Enju interrumpió sin sentir el estado de ánimo. Rentaro, ¿por qué Aldebarán huir? Hay rumores entre las filas de los oficiales civiles, comenzó Rentaro. Pero nadie sabe la verdadera razón de por qué. Oh, ¿es así? Enju puso una cara seria y se cruzó de brazos. Sin embargo, parecía que pensar en una pregunta diferente y murmuró, ¿el Gastre atacarnos de nuevo? Todo el mundo se detuvo de repente y miró hacia abajo. La luz de las velas en el bronce de 3 puntas de velas parpadeaba ominosamente. Fue la pregunta que nadie se había atrevido a preguntar hasta ahora. Todo el mundo ya había perdido demasiado. Para Rentaro, que había estudiado la forma trágica guerra era una y otra vez en clase. Sin embargo, lo que experimentó después de ser lanzado en realidad al medio de un campo de batalla era un infierno que destruye la visión estereotipada de la guerra que tenía más de 100 veces. Ese campo de batalla, lleno de gritos que hizo que su pelo de punta y teñido de rojo con la sangre y las tripas, se habían abierto la tapa para su trauma cordonada y se superponen con las imágenes de la guerra gastrea que había visto como un niño. Honestamente, Rentaro había evitado tomar la iniciativa para iniciar esta conversación. Sin embargo, si continuaban a mantener la boca cerrada y desviar la vista de la realidad, que se traduciría en un grave error de cálculo de su oportunidad de supervivencia. Cuando Rentaro alzó la vista, se concentró en Enju. Bueno, aún tenemos 3 días. Realmente no puedo decir nada con seguridad. En el escenario original del colapso del monolito, el monolito se predijo a colapsar 7 días después de Aldebarán inyecta con líquido de corrosión Baranium, y 3 días más tarde, el monolito de reemplazo estaría terminado. Sin embargo, debido a que el monolito se había derrumbado un día antes, y ya habían empezado a luchar, incluso después de una noche ya había pasado aún estaban a 3 días de la llegada del monolito de reemplazo. Y sería esperar demasiado a pensar que Aldebarán no iba a volver en los próximos 3 días. Satomi, espera, Kisara levantó la mano con timidez. ¿Acerca de la lanza de luz? En esas palabras, las caras de todos se nublaron con disgusto. Todos habían tenido dificultades para tratar con ella en el campo de batalla. Si Enju no había salvado a Rentaro en el último momento, podría no haber sido capaz de permanecer en este mundo. Que estaba que, de todos modos, Kisara. Era una especie de arma láser o algo. Esa fue la conclusión Rentaro había alcanzado después de pensarlo durante una noche. Fue la hora de un momento, pero en el instante nada tocó el hilo de plata que parecía una sierra de alambre, cada objeto en su trayectoria parecía estar cortado en pedazos en un segundo. Bombardeo, si cinética fue como una bala, arma del tanque, o haz de partículas, entonces parecía que iba a causar daños aún peor que un simple golpe de distancia a las cosas a su alrededor. En primer lugar, si había Gastrea que podría disparar rayos láser, serían una amenaza increíble. Sin embargo, Kisara sacudió la cabeza en silencio. Después de pasar el día ayudando a la plantilla médica, vi a aquellos que tenían sus extremidades cortadas por la lanza de luz. Todos ellos tenían varios síntomas como la sordera, pérdida de la visión periférica, y temblor. Kisara dejó de hablar por un momento y se quedó mirando a Rentaro. Satomi, ¿no te das cuenta? Estos son todos los síntomas de una enfermedad que aprendimos sobre la historia de la enfermedad de Minamata japonesa. Rentaro puso su barbilla en su mano. Si no recordaba mal, la enfermedad de Minamata era una enfermedad provocada por la contaminación causada por la ingesta de metilmercurio se concentra en los cuerpos de los mariscos. Una vez que llegó tan lejos, se paró de su silla sin pensar. Espera un minuto, luego Kisara,
¿Qué significa? Kisara se removió en su silla y miró directamente a Rentaro. Doctor Sumire, que examinó los cadáveres, dijo la lanza de luz que cortó todo, probablemente, se comprimió el mercurio. Mercurio, los otros miembros del ayudante también eran inestables y no podía ocultarlo, murmurando por unanimidad. Rentaro siguió adelante con sus cálculos tranquilas. Si ese fuera el caso, entonces en algún lugar, había una gastrea que podrían comprimir mercurio en el interior de su cuerpo y disparar. Gran hermano, hay algo que me gustaría informe respecto a eso, dijo Tina. Tina, no me digas que. Tina asintió una vez y dio a conocer un bit de la manga en el aire. En silencio flotaba en el aire y en círculos alrededor de sus cabezas. Después nos separamos, vi la lanza de luz como he luchado. En ese momento, inmediatamente me tiró a cabo 100 fil para capturar la gastrea que disparó, pero, por desgracia, que era 5 kilómetros de distancia y así mi rifle no podía llegar a ella. ¿A 5 kilómetros de distancia? ¿Se disparó en su campo ese, muy lejos? ¿Qué tipo de gastrea fue?, preguntó, con la esperanza de que ya había visto. Sin embargo, Tina sacudió la cabeza con fuerza. Lo siento, gran hermano. Debido a Cienfield pone una gran tensión en el cerebro, que no tiene la capacidad de enviar imágenes. Todo lo que sé son cosas como la distancia, la velocidad del viento, y coordenadas. Sin embargo, Tina hizo señas del Cienfield patrullando para volver y lo sostuvo con ambas manos, mirando duro en ello. Es bastante grande. Es unos 10 metros de altura, su longitud y anchura es también unos 10 metros. Es probablemente una etapa 4. Eso fue lo que causó estragos en la base oficial civil. No tenían ninguna esperanza de ganar a menos que se eliminan. Pero, ¿cómo se supone que deben hacer eso? En ese momento, una voz fuerte llamado, perdone. Desde fuera de la puerta. Cuando Rentaro se puso a mirar por la ventana, vio a un hombre que no sabía de pie fuera. ¿Hay un líder Satomi aquí? Tengo una citación del comandante Gao. Por favor, informe de inmediato a la sede temporal. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.